Y saludos familia, bienvenidos de vuelta a Auténtico Boxing. Ya como pueden ver, de vuelta en la oficina, ya llegamos de la ciudad de Nueva York, donde estuvimos cubriendo lo que fue la cartelera de Subriel Matías versus Dalton Smith. Pero como el boxeo es todo el tiempo, como el boxeo no se detiene, aquí estamos de nuevo para hablar de todos los temas del día de hoy. Y les voy a decir primero los temas, pero mientras yo les voy leyendo los temas que vamos a estar hablando, yo les voy a pedir de favor que te suscribas si no lo has hecho, de favor que le des like al video porque es completamente gratis y aquí hablamos de boxeo todo el tiempo, todos los días hay contenido de boxeo, así que te invito a que formes parte de la familia auténtica. Bueno, ¿cuáles son los temas del día? Tenemos que hablar de la unificación de Pupilo. Hay tiraera entre Melvin Jerusalén y Oscar el Pupilo Collazo y ya por fin parece que se va a materializar esa revancha. También tenemos el futuro de Subriel Matías. ¿Qué sigue? Y cuando digo que sigue, me refiero a cuál es mi opinión de lo que sigue. ¿Y por qué digo mi opinión? Obviamente, al momento Subriel Matías se encuentra descansando, recuperándose de lo que fue toda esta pelea y todo este tiempo. Y yo creo que él y su equipo deben pensar más en el descanso que en el futuro, pero como aquí estamos para hablar de boxeo y de las posibilidades, pues yo les voy a decir más o menos que yo creo que puede ser lo que siga para Subriel Matías. También vamos a estar hablando de Brian Norman. Brian Norman viene de perder con Devin Haney y ya su papá no va a ser su entrenador. Vamos a estar hablando de Puello y Dalton Smith. ¿Por qué? Porque mientras el lunes les dijimos que posiblemente esa era la pelea que seguía, según el mandato que había dado el consejo, lo confirmó Mauricio Sulaimán, pero hay un problema. Eddie Hearn, promotor de Dalton Smith, está pensando en otros rivales para su peleador, así que vamos a hablar de eso. También tenemos que Oscar de la Hoya dice que no va por ahora Ennis contra Vergil Ortiz, una cosa bien triste. Tenemos que hablar de Munguía versus Resendiz, Pacheco versus Chiraz, Eubank a las 168 y muchas cosas más, familia. Así que vamos a darle, como ya les dije, vamos a comenzar con los temas, pero antes te voy a pedir que te suscribas, que des like y que comentes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Con qué vamos a arrancar? Yo creo que debemos arrancar con Subriel Matías. Creo que debemos arrancar con Subriel Matías porque pues es la pelea que más acaba de ocurrir y creo que muchos aún pues continúan hablando y es normal de lo que fue este combate y de lo que va a representar esto para el futuro de Subriel Matías. ¿Cuál puede ser? Y si la realidad, si Subriel Matías tiene oportunidad de volver a la cúspide en las 140 libras y todos estos temas, así que vamos con eso. Bueno, ¿qué pasó? Subriel Matías, como todos ya sabemos y ya hemos cubierto, pues cayó derrotado lamentablemente para nosotros, los fanáticos de Subriel, ante Dalton Smith el pasado sábado. Y fue una pelea donde a mí me llamó mucho la atención algo. Y Dalton Smith peleó la pelea equivocada y en esa pelea equivocada ganó. ¿Por qué les digo esto? Cuando yo estaba viendo la pelea en vivo, el primer asalto fue abismal para Dalton Smith. Dalton Smith lució impresionante en ese primer asalto, pero no era demasiado extraño esa situación. Subriel Matías sabemos que es un peleador que le gusta venir de menos a más. Así que, pues se entendía que eso podía ser parte, ¿verdad? De la estrategia de Subriel de simplemente tomar ese primer asalto para buscar la distancia, buscar medirse y buscar llegar a cortar la misma. Pero ¿qué pasa? Subriel Matías siguió presionando y presionando y logró que Dalton Smith soltara ese boxeo que utilizó en el primer asalto, en el cual se movió y utilizó su velocidad, sus desplazamientos y su técnica, y lo obligó a pelear en el cuerpo a cuerpo. Y en la pelea cuerpo a cuerpo, Subriel Matías lastimó a Dalton Smith. Porque algo que se le está pasando a mucha gente es el hecho de que sí, Dalton Smith ganó y ganó súper bien. No hay excusa ni nada por el estilo. Pero Subriel Matías tuvo grandes momentos en ese combate. Tuvo grandes momentos en ese combate. Y esto hace aún más impresionante para mí el performance o cómo lució Dalton Smith. Y es el hecho de que Subriel Matías te obligó a pelear en su distancia. Peleaste incluso en un momento dado con las manos abajo, los dos intercambiando, abandonaron la técnica. De parte de Subriel Matías sabemos que es un peleador que le gusta utilizar su técnica para cortar la distancia, pero una vez está en la corta distancia lo que le gusta es lanzar bombas. Pero Dalton Smith cayó en ese juego también. Dalton Smith también cayó en bajar las manos, en recibir castigo de más. Y en esa pelea logró ganarle a Subriel Matías. Eso para mí hace esta victoria bien impresionante. Porque si Dalton Smith hubiera boxeado a Subriel Matías y se lo gana boxeando, es impresionante.
Pero que peleara en el ritmo de Subriel y ganara ahí es más impresionante aún y nos habla del corazón que tiene Dalton Smith, de la pegada que tiene y del aguante que tiene porque aguantó muchos golpes. ¿Qué pasa? Todo esto es bien importante porque el hecho de cómo fue esta pelea nos puede hablar del futuro de cada uno de los peleadores. ¿Por qué? Porque antes de esta pelea teníamos esa imagen, que era verdad hasta esta pelea, de que si Subriel Matías te cortaba la distancia, no había oportunidad. De que si Subriel Matías te obligaba a pelear en la corta, no había oportunidad. Porque vamos a estudiar las otras peleas de Subriel Matías, o las otras derrotas, mejor dicho. La derrota contra Ananian es una pelea de la que se ha hablado muchísimo, pero Subriel Matías, por sus decisiones, no estuvo al 100% en esa pelea. Y no es excusa, porque el campamento es parte de la pelea y si tú no te preparas al 100%, pierdes. Y eso fue lo que le pasó a Subriel Matías, dicho por él mismo en esa primera pelea. Pues no hay problema. Luego vamos a la pelea de Liam Paro y en esta derrota de Subriel Matías, Liam Paro sí tiró con Subriel, sí intercambió con Subriel y Subriel en un momento dado lo tuvo al borde del knockout. Pero ¿qué pasó? Liam Paro comenzó a lanzar combinaciones, te amarro, lanzo combinaciones, paso lateral, pero no hizo una pelea frontal en donde le ganara a Subriel Matías. Dalton Smith es el primer hombre que tiene esta pelea en el cuerpo a cuerpo con un Subriel Matías al 100% enfocado, al 100% preparado y le gana en ese juego. Le ganó en ese juego. Y eso tiene que llamarnos la atención y nos habla, vuelvo y repito, de lo que trae Dalton Smith a la mesa. Pero ¿qué pasa? Entendiendo eso, ya sabemos que si una pelea se torna fea o se torna agresiva, Dalton Smith puede superar a su rival. Ahora muchos peleadores van a sentir que tienen oportunidad con Subriel Matías. ¿Por qué? Porque alguien ya le ganó en su juego y esto es parte del boxeo. Así funciona esto. ¿Significa que todo el que vaya a intercambiar con Subriel Matías de ahora en adelante se lo va a ganar? No, no significa eso. Pero puede significar que mucho peleador ahora no se intimide a la hora de intercambiar con Subriel Matías. Y eso, hasta cierto punto, es una ventaja para Subriel. Porque si los rivales piensan que pueden intercambiar contigo y por eso lo hacen y te subestiman en esa pelea, pueden pasar un susto con Subriel Matías. Pero también puede afectar a Subriel Matías porque sabemos que el aura que tú tienes y que tú puedes impartir en tus rivales puede funcionar como un factor de intimidación. Y hay que ver si ahora los peleadores se intimidan o no por Subriel Matías. Aunque tiene un historial y obviamente pues sabemos lo que ha pasado en su carrera, en el cual no creo que cualquiera quiera intercambiar con él. Pero sí es cierto que yo pienso que ahora muchos pueden ver esa imagen y decir, ¿sabes qué? Me atrevo. Si tengo que intercambiar con él, lo hago. ¿Qué pasa? Pensando en todo eso, hay que hablar de lo que sigue para Subriel Matías y cuáles serían, ¿verdad?, sus pasos más inteligentes. Ayer estuve leyendo a Frankie Piñeiro, a quien le mando un saludo, vi un post que él hizo, creo que fue en Facebook, acerca de que le gustaría ver a Subriel Matías en las 147 libras. Miren, yo creo que cuando un peleador sube de división muchas veces le trabaja para mejor. Y es una realidad, cuando te sacrificas menos para hacer el peso, cuando tu cuerpo tiene que, ¿verdad?, que pasar por menos sufrimiento antes de una pelea, tú puedes llegar más fresco, tú puedes llegar mejor. Y entiendo por qué ver a un Subriel Matías en las 147 libras, que es algo que la fanaticada ha pedido desde hace tiempo, porque yo llevo haciendo live mucho tiempo y la gente siempre lo comenta. Ah, ¿por qué Subriel no sube? Que Subriel suba, que Subriel suba. Y puede que funcione, puede que esté bien. Ahora, para mí el estilo de Subriel Matías funciona mejor en las 140 por lo siguiente. Subriel Matías es un peleador que, como sabemos a través de su carrera, utiliza mucho el desgaste en contra de sus oponentes, tanto el desgaste físico como el desgaste psicológico, mental, y los drena y logra ganarles. Pero ¿qué pasa? En las 147 libras, cuando estos rivales son más grandes, cuando estos rivales están acostumbrados a recibir golpes más fuertes, cuando estos rivales están acostumbrados a pelear con hombres más corpulentos, puede que el efecto de la presión y el efecto del desgaste no sea el mismo que tiene las 140 libras. ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque Subriel Matías es un hombre que en las 140 libras es muy fuerte. Y ante peleadores que pelean en ese peso físicamente, él puede dar grandes combates e irlos desgastando poco a poco. Pero en las 147 es lógico pensar que si los rivales pesan más, van a tener más resistencia.
Por otro lado, ¿puede beneficiar a Subriel? Claro. Claro que lo puede beneficiar, puede que se sienta más fuerte, que tiene que cortar menos peso y todas estas cosas pues pueden ser un factor a su favor. Pero cuando vemos, ¿verdad? El físico de los peleadores en las 147 libras, muchos de ellos son visiblemente grandes para la división. Por ejemplo, Ryan García ha peleado desde 135, pero en 47 se ve muy grande. Brian Norman en 47 se ve muy grande. Devin Haney en 47 se ve muy grande. El mismo Mario Barrio es un peleador grande. ¿Que hay oportunidades allá arriba? Sí, sí las hay. Hay buenos combates en 147 libras. Pero si, ¿verdad? Si esa fuera la ruta, y esto no tiene que ver con 47 o 40. Sea cual sea la ruta, a mí me gustaría ver a Subriel Matías en una pelea de regreso. Y ustedes saben bien a lo que yo me refiero con una pelea de regreso. Una pelea contra un rival competente, pero que no sea un rival que esté en la élite o con aspiraciones a la élite en este momento. ¿Por qué? Porque Subriel Matías viene de 2 peleas muy duras de manera consecutiva. Porque no nos podemos olvidar de que aunque ganó, y fue hace tiempo, fue en verano, él venía de pelear con Alberto Puello. Y fue una pelea drenante, fue una pelea fuerte. Porque Alberto Puello fue una pelea de 12 asaltos donde Subriel tuvo que emplearse al máximo para ganar. ¿Y qué pasa? Ahora viene de una pelea obviamente durísima con Dalton Smith donde se recibió castigo. Así que yo creo que después de un descanso justo, o sea, estoy hablando varios meses de descanso, una pelea de regreso, un comeback fight como le llaman, tranquilito. Y luego de ahí vemos cómo luce y de ahí se toman decisiones. Es lo que yo puedo pensar. Lógicamente, Subriel Matías en estas últimas peleas pues ha hecho buen dinero. Y si él quisiera retirarse, pues lo podría hacer. O podría hacer una pelea de retiro o lo que fuera. Pero yo siento que él va a seguir peleando. Y si él va a seguir peleando, pues sería bueno, ¿verdad? Que tome esa ruta con calma. No creo que ir directo a una pelea de nuevo drenante, a una pelea bien difícil, una pelea cuesta arriba, no creo que sea lo mejor por las características de sus últimas peleas. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Como que yo creo que cuando tú vienes de unos campamentos tan fuertes y tan duros como esos, es bueno, ¿verdad? Coger las cosas con calma y hacer unas peleas un poquito más a modo. No obviamente con un rival de récord negativo, ni mucho menos, estamos hablando de un campeón mundial, pero contra un rival que quizás ya no esté en su prime y que Subriel pues pueda hacer una pelea de regreso sin drenarse tanto como lo haría para otros combates. Entonces, ya vimos la parte de Subriel Matías, ¿verdad? De cómo puede regresar y todo esto. Ah, y algo importante. ¿Puede ser campeón de nuevo en las 40? Depende. Depende mucho. Depende mucho. Los rivales en las 140 libras son todos complicados. Richardson Hitchens, Teófimo López, Dalton Smith, obviamente. O sea, es una división donde ahora mismo la competencia está bien fuerte. Y Gary Russell también, que casi se me escapa. Son todas peleas duras. Son todas peleas fuertes. Yo creo que antes de decir, no, Subriel no tiene chance, o sí, Subriel va a ser campeón de nuevo al 100%, que es lo que queremos, ¿verdad? Hay que ver cómo regresa, ver cómo luce en su regreso, y ahí uno puede compararlo, porque pues sabemos que con peleas duras así, siempre hay que estar pendiente no solamente a lo físico del peleador, sino a lo mental. Subriel es un tipo que mentalmente es bien fuerte, y lo ha demostrado incluso luego de la pelea. O sea, un hombre que luego de la pelea dice, mira, en verdad, en el último caso que me mataran, pero querer pelear hasta lo último te habla de un hombre que mentalmente está puesto para la guerra. Así que hay que ver cómo regresa. Yo creo que va a estar bien. Yo creo que Subriel Matías va a estar bien, pero en una pelea, en una división tan competitiva, hay que ver su regreso primero antes de hacer una evaluación en cuanto a si tiene o no oportunidad ante los demás campeones. Es lo que yo opino. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es Dalton Smith. Porque el pasado lunes estuvimos hablando de que Dalton Smith posiblemente, o mejor dicho, se suponía que enfrentara a Alberto Puello en su pelea de regreso. ¿Por qué? Porque el compromiso era que el que ganara entre Subriel y Dalton iba a darle la oportunidad de nuevo al ex campeón mundial Alberto Puello. Pues, ¿qué pasa? Gana la pelea Dalton Smith. Y hablamos de eso el lunes. Pero no había, por lo menos hasta ese momento, yo no había visto un comunicado oficial del CMB. Sin embargo, ayer Chava de ESPN sube un video donde claramente Mauricio Sulaimán hace referencia a este acuerdo y dice que le toca a Dalton Smith versus Alberto Puello. Yo les comentaba el lunes
que para mí Puello debe ser favorito en esa pelea si se da, por los estilos. Por los estilos, porque ayer alguien me comentó, pero ¿cómo es posible que tú dijeras que Subriel le podía ganar a Dalton Smith si apenas le ganó a Puello? Mi gente, el boxeo es de estilo. Puello y Dalton Smith no se parecen en nada peleando, en nada. Son estilos completamente opuestos. Y por los estilos, el ser completamente opuestos, pues por eso es que yo podría escoger a Puello sobre Dalton Smith. Pero ¿qué pasa? Eddie Hearn menciona a Richardson Hitchens. Richardson Hitchens, en vez de ir tras Puello, querían hacer Dalton Smith versus Hitchens. El problema es que aunque esa unificación es muy buena, porque sabemos que Hitchens tiene su campeonato y Dalton Smith acaba de ganar su título, so esa pelea se podría dar. La realidad del caso es que Hitchens menciona que quiere a Devin Haney, quiere ir a las 47 para enfrentar a Devin Haney. Entonces, pues eso deja las cosas como inconclusas. Pero obviamente, si el consejo se apega, ¿verdad?, a lo que han dicho públicamente, va a tener su oportunidad el dominicano Alberto Puello contra Dalton Smith. Y yo creo que esa va a ser una gran pelea. Creo que es una gran pelea, creo que es un gran combate. Me interesa más, si les digo la verdad, ver a Puello contra Smith que a Smith contra Hitchens. De verdad se los digo, porque Puello fue un tipo que se tiró un peleón con Subriel Matías, tenía su cláusula de revancha y por el consejo ordenar a Dalton Smith no tuvo la oportunidad de su revancha. Así que por todos los medios de justicia le tocaría, pienso yo, a Alberto Puello enfrentar a Dalton Smith y me gustaría que ese fuera el combate que se diera next, como decimos. Y vuelvo y les repito, vamos a evaluarla poco a poco cuando llegue el momento, pero me inclino a Alberto Puello. Bueno, vamos a pasar ahora con una noticia bien interesante que les publiqué en la página Boxeo Puerto Rico, que los invito a seguirla. Y es que desde el día de ayer, me parece, el caballero del boxeo reportó de unas declaraciones que hizo Melvin Jerusalén, en las cuales dijo lo siguiente acerca del señor Oscar el Pupilo Collazo. Vamos a ver, dice... Esto fue lo que escribió Melvin Jerusalén. El campeón Oscar Collazo le tuvo miedo a Pedro Tadurán. Dijo que me pondría primero para que la victoria fuera fácil. Intentémoslo de nuevo, ya lo sabremos. Yo tampoco tengo miedo de perder porque ya he estado ahí y aprendí de ello. Así que firma el contrato, lo intentaré de nuevo. ¿Por qué él dice lo intentaré de nuevo? Todos sabemos que anteriormente ya Melvin Jerusalén y Oscar el Pupilo Collazo se enfrentaron y Oscar el Pupilo Collazo ganó esa primera pelea. Y dice que Pupilo quería primero a Jerusalén para coger la pelea fácil primero, ¿verdad? Y yo no creo que se trate de fácil o difícil. Yo creo que se trata de que con Melvin Jerusalén hay una narrativa. Ya Pupilo y él se enfrentaron, Pupilo le gana, pero es tan bueno Melvin Jerusalén que logra coronarse después campeón del mundo. Entonces yo creo que eso hace que haya una narrativa especial con esa pelea. A lo que Oscar el Pupilo Collazo responde: jajaja, eso es lo único que tengo que decir. Puerto Rico contra el mundo, espero que todos los que hablan lo pueden respaldar. No es lo mismo llamar al pupilo que verlo en el ring. Lógicamente, esta es una pelea donde no porque yo sea puertorriqueño ni nada por el estilo, pero viendo que es una revancha, viendo el momento que está viviendo Oscar el Pupilo Collazo, tiene que salir favorito ante Melvin Jerusalén en esta revancha. Y me parece una gran pelea. Yo creo que Oscar el Pupilo Collazo tiene la oportunidad de ya con esa tener 3 de los 4 cinturones principales y añadir el título de The Ring a su cintura. O sea, porque ya tiene el título de The Ring y tiene 2 de los organismos, el de The Ring, y ahí añadiría el tercero de los organismos y le faltaría solamente el que tiene en su poder Pedro Tadurán. Así que yo creo que esa es una pelea que se puede dar, se va a dar, y yo creo que ya para principios de año, entiéndase, para el mes de marzo era la fecha que se había mencionado, que dijo Pupilo en la prensa, si no me equivoco. So, podemos tener a Pupilo con 3 cinturones bastante pronto. Y lo queremos ver ese combate. Porque ese combate, como les digo, familia, promete y promete muchísimo. Bueno, vamos a hablar un poco, y esto un poquito por encima, como decimos. Vamos a hablar un poquito de Brian Norman. Y yo sé que Brian Norman, pues, ha perdido mucha popularidad. Obviamente Brian Norman enfrentó a Devin Haney en una pelea donde muchos decían que Brian Norman le arrancaba la cabeza a Devin Haney. Yo por lo menos en esa pelea estaba inclinado a Devin Haney, como ustedes saben, por el boxeo, por la técnica, por lo que hizo. Porque Devin Haney, pues, era, ¿verdad? Técnicamente mejor
que Brian Norman. Lo que hace a uno dudar en esa pelea es la pegada de Brian Norman, ese gancho izquierdo que tiene y el hecho de que Devin Haney lució horrible contra José Ramírez, porque es la realidad, lució bien mal en ese combate. Pero lo dominó de principio a fin, lo envió a la lona, lució espectacular. Espectacular Devin Haney. Y Brian Norman, en una entrevista con Cigar Talk se llama el canal, de Nagi Shield, pues dijo que cambió a su papá, está buscando nuevos entrenadores, pero que ya su papá no va a ser su head trainer. Y la realidad del caso es que, mira, yo creo que la evolución es buena, la evolución es parte del deporte. Obviamente muchas veces no beneficia a los peleadores, todo depende de verdad, de a quién traiga a su esquina, de qué tanta influencia va a seguir teniendo su papá, aunque ya no sea su entrenador y de todas estas cosas, porque independientemente que haya perdido con Devin Haney, pues llegó a ser campeón del mundo. Entonces, pues cambiar una esquina exitosa siempre es un riesgo, pero entiendo que pues quiere evolucionar y traer cosas nuevas. A mí por eso en parte me gusta el approach que tiene al boxeo el Team Haney. Bill Haney, Devin Haney, tienen un approach en el cual no cambian al papá, el papá siempre está con él, pero sí traen gente nueva de vez en cuando para enseñar distintas cosas. Han ido donde distintos entrenadores, aprendiendo distintas cosas. Y yo creo que es bueno para ayudarte a evolucionar como peleador. Yo creo que al ser tan joven Brian Norman y tener tan buenas herramientas, todo lo que tú puedas incorporar a tu sistema de boxeo, a tu repertorio, debes tratar de sacarle el jugo, como decimos. Y Brian Norman está en un buen momento para hacer ajustes. Además de que cayó ante Devin Haney, pero es un buen momento para hacer cambios. ¿Por qué? Porque aunque Devin Haney lo dominó de principio a fin, no es una de esas peleas donde el castigo que recibió fue demasiado o donde pudo haberle cambiado la trayectoria de su carrera. En términos de que, ¿verdad? Si un peleador toma una pelea donde lo vapulean mucho, le dan muchos golpes y recibe mucho castigo permanente, y luego trata de cambiar entrenadores, pues ya quizás hasta cierto punto el daño puede estar hecho. Entonces, Brian Norman aprovechó un buen momento para hacer un cambio de entrenador. Creo que es la decisión correcta. Y como les digo, quizás pueden intentar el approach de Devin Haney. Quizás traer entrenadores nuevos y aprender, ir midiendo poco a poco e ir dándole como decimos. Bueno, vamos a pasar ahora a una noticia lamentable, pero lamentable. Y es que dice Oscar de la Hoya que por ahora no va a haber Vergil Ortiz contra Yaron Ennis. Él le dio un ultimátum a Eddie Hearn, le dijo tienes que llamarme para esta fecha. Eddie Hearn al parecer no lo llamó y ahora dice que no quiere hacer ese combate. Miren, yo les quiero decir algo. Yo pienso que esa pelea es una de esas donde los egos hacen las cosas más difíciles. ¿Qué les quiero decir con esto? Vergil Ortiz y Yaron Ennis están en el mejor momento de sus carreras ahora. Hemos visto una y otra vez que negocian tanto que las peleas se caen. ¿Y por qué se caen? Por distintas razones. Uno de los dos peleadores sube de división, derrotan a uno de los peleadores, pasa X, pasa Y. Yo creo que deben dejar los egos a un lado y sentarse a trabajar en serio. Eddie Hearn y Oscar de la Hoya son promotores de élite. Estos peleadores tienen manejadores de élite que saben del negocio. Tiene que haber alguna manera en la que puedan hacer este negocio para que esta pelea suceda antes de que sea demasiado tarde. Las 154 libras no es una división para jugar. No es una división donde tú te puedes dar el puesto y esperar y vas a ganarle a todo el mundo y ya. No. Por más bueno que sean Vergil Ortiz y Yaron Ennis, están en la división más profunda del boxeo y que nadie les diga lo contrario. Las 154 libras es una división plagada de talento. Increíbles peleadores por todos lados en esa categoría. Y si Vergil Ortiz y Yaron Ennis se toman las cosas con tanta calma y no hacen esta pelea, uno de los dos puede caer. ¿Y saben qué es lo más que me preocupa aquí? Que si Vergil Ortiz y Yaron Ennis no se enfrentaran, pero vamos a suponer, Vergil Ortiz terminara enfrentando, por decir un nombre, a Sebastián Fundora, y Yaron Ennis fuera tras Murtasaliev, por decir algo, pues fuera un momento donde tú dices, mano, pues no tuvimos la pelea estelar, pero tenemos buenos combates.
Pero si ellos dos no se enfrentan y van a enfrentar personas que sean desconocidas, personas que no estén en el nivel, personas que no llamen la atención, van a seguir desaprovechando su talento. Este es el momento de hacer grandes peleas, de hacer grandes cosas cuando el interés de la gente está ahí. Peleas grandes se han caído o no se les ha sacado el máximo potencial. Por ejemplo, Deontay Wilder, Anthony Joshua. Los dos invictos en un momento dado, noqueadores. América contra Reino Unido. Tenía todos los ingredientes para hacer una super pelea. Cayeron derrotados. No se dio en el momento a tiempo. Y no significa que hoy en día no se pueda dar, pero ya no se dio en el prime de ninguno de los dos. Entonces, los fanáticos resienten esas cosas. Y la única manera de traer más fanáticos al boxeo es que estas peleas grandes se materialicen. Aquí podemos estar hablando y yo puedo decir no, porque lo que pasa es que el contrato de este tiene que ser este contrato. O los porcentajes tienen que ser este y este. Al final del día, eso ni a ustedes ni a mí nos compete. El boxeo es el único negocio, o mejor dicho, el único deporte donde los fanáticos tienen acceso tan seguido a toda esta información y se convierte en tema de debate, o sea, donde lo que ganen los peleadores también forma parte de la discusión entre la fanaticada. Porque, por ejemplo, si yo soy fanático de los Lakers y los Lakers firman un jugador y le dan tantos millones de dólares, yo puedo decir, mano, qué mal contrato. Pero pues, va para los Lakers y va a jugar baloncesto y se acabó. Pero en el boxeo, muchos fanáticos defienden a su peleador diciendo, no, pero que no coja la pelea porque no le van a pagar lo que se merece, mejor que pelee contra otra persona, que coja menos riesgo, que coja más dinero. O sea, el boxeo es un deporte bien raro donde las bolsas de los peleadores y los cheques de los peleadores forman parte de la discusión deportiva. Es una locura. Es una locura. Al final del día, lo que le tiene que importar a ustedes y a mí es que las peleas se den. Y tipos como Eddie Hearn, como Oscar de la Hoya, todos estos managers que están envueltos, no me pueden decir a mí que no saben llegar a un acuerdo. Ellos saben que es la pelea que hay que hacer, contra quién van a pelear. Porque vuelvo y repito, si tú no haces Vergil Ortiz contra Jaron Ennis, pero le pones buenos rivales a los dos, pues no hay problema, pues vamos a ver buen boxeo. Pero no me vengas ahora con que Vergil Ortiz va a enfrentar a un hombre desconocido y que Jaron Ennis va a enfrentar a otro hombre desconocido o a otro hombre pasado del prime cuando son dos de los mejores peleadores en la división. Y en términos de técnica y estilo pueden ser los dos mejores. Porque les digo algo. Para mí, el número uno en las 154 libras por logro hoy tiene que ser Sebastián Fundora. ¿Por qué Sebastián Fundora? Porque es el que unificó la división y todo por el estilo, ¿verdad? Pues por él haber unificado la división yo lo tengo número uno. En términos de logros. Pero si usted me dice a mí que Jaron Ennis o Vergil Ortiz les parece el mejor peleador de la división, entiendo lo que me quiere decir. Porque una cosa es los logros y otra cosa es los estilos y lo que pueden hacer en el cuadrilátero. Son dos de los mejores. Tienen que pelear ahora que a la gente le importa. Porque no vengan a hacer la pelea cuando ya no hay el interés. ¿Entienden lo que les quiero decir? So, hay que aprovechar el tiempo. Hay que hacer estos combates. Definitivamente hace falta Vergil Ortiz contra Jaron Ennis. Hace falta en esa división. Y pasando a otra noticia interesante, Tim Tszyu regresa a América a entrenar con Pedro Díaz para su regreso para el mes de abril o finales de marzo. Me parece interesante. Yo creo que Tim Tszyu, con ese regreso que tuvo ante Anthony Velázquez, yo creo que Tim Tszyu es un peleador que también está en las 154 libras y puede continuar su rebuilding, su reconstrucción poco a poco. Yo creo que Tim Tszyu es un peleador que enfrentó a todos los que pudo en el menor tiempo posible, buscando siempre los retos más grandes. Y Tim Tszyu es uno de esos casos en los cuales hay que ver qué tan golpeado, ¿verdad?, ha salido de sus últimos combates y qué es lo que sigue a futuro, porque tuvo varios combates consecutivos difíciles, las dos peleas con Fundora, Murtasaliev, o sea, es un peleador que aunque es joven ha recibido mucho castigo y hay que ver cómo sigue, pero a mí me parece que es una un gran competidor para las 154 libras porque no le rehúye a ninguna pelea y siempre da peleas entretenidas. También tenemos una pelea de la que hemos hablado bastante aquí, pero tenemos que mencionarla. Y estamos hablando, por supuesto, de Munguía versus Resendiz. Yo creo que este es un buen combate. Creo que Munguía, con la situación que había tenido, no debería ir por el título directo, pero va a tener esa oportunidad contra el Toro Resendiz. Resendiz, que viene de su victoria más importante ante Caleb Plant, lució impresionante, dominó a uno de los mejores de la división, porque digan lo que digan de Caleb Plant,
ha sido un peleador que se ha mantenido en la élite de las 168 libras por mucho tiempo. Y que Resendiz le ganara, habla muy bien de Resendiz, aunque muchos ahora digan que Caleb Plant ya estaba acabado, que no era el mismo. Esa no era la narrativa antes de la pelea, familia. Antes de la pelea, Caleb Plant era el favorito. Así que hay que resaltar eso. Y por último, tenemos que la OMB ordena la pelea de Shiraz contra Pacheco. Pelea interesante. Yo creo que es una muy buena pelea donde de verdad ahí escoger el favorito va a ser difícil. Creo que es una pelea interesante. Por ahora me inclino un poquito a Shiraz, pero sé que es que ha venido luciendo mejor que Pacheco para mí. O sea, me ha gustado más Shiraz, pero vamos a darle un poquito más de tiempo para ver bien video y escoger un favorito. Y por último, ahora sí, tenemos que Chris Eubank Jr. se va a las 168 libras, ya era hora. Él ya ha peleado en las 168 libras, pero él se estaba matando para hacer 160. Así que él en las 168 creo que es la división donde mejor puede estar. Creo que ahora que Chris Eubank perdió y Canelo perdió, es un buen momento para hacer ese combate. Se puede hacer en Inglaterra. Muchas veces ha dicho Canelo Álvarez que quiere ir a Londres a pelear. Qué mejor que pelear contra Chris Eubank. Y aunque Chris Eubank, ¿verdad?, viene de perder y ya con eso mucha gente va a pensar que perdía la oportunidad contra Canelo Álvarez, la realidad es que Canelo también viene de una derrota. Así que yo creo que es una pelea bien interesante que se puede hacer y representaría mucho, pero mucho dinero para ambos. Porque como les digo, un gran estadio en Londres, Chris Eubank contra Canelo Álvarez, vendería pero garantizado. Así que, familia, básicamente ese es el podcast de hoy. Ya les estaré anunciando porque volvemos con live esta semana. ¿Qué día exactamente lo vamos a hacer? Saben que lunes, miércoles y viernes siempre van a tener su programa por aquí. Te voy a invitar a que te suscribas si no lo has hecho. Síguenos ayudando para seguir creciendo. Y recuerda que nos puedes escuchar ya en cualquier formato podcast. En Spotify, en Apple Podcast, en la aplicación que tú quieras. Así mismo como Auténtico Boxing. Y síguenos en todas nuestras plataformas, familia. Como siempre les digo, familia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Auténtico Estudios.